orden. Podemos pasar Ok, primeramente, en esta ocasión vamos a recibir la prédica número 1, edificados por la palabra y no por la emoción. El tema central de este pasaje es: el culto cristiano debe de estar centrado en la edificación del cuerpo mediante la profecía. Primero, la profecía aquí se refiere a la Biblia que usted tiene en la mano, ¿verdad? No a la profecía de iluminación, sino a la profecía que usted tiene en su mano, que es la Biblia. Y también, todo culto cristiano tiene que estar cimentado por la proclamación clara de la palabra y no por la experiencia desordenada. Y esto lo digo ¿por qué? Porque muchas personas, y esto es algo muy importante, esta prédica va a servir para que nuestro sentido de discernimiento pueda desarrollarse todavía más. Muchos de nosotros podemos ser invitados o podemos participar de un aparente culto al Señor, porque lo digo así y lo quiero recalcar. La semana pasada el hermano Andrés lo decía muy bien. Él decía que no es para el gusto personal de las personas que se hace un culto, sino que se hace para la gloria de Cristo. Y esas palabras que nuestro hermano Andrés decía son precisamente las que el apóstol Pablo también decía. Todos debemos de saber que si en algún momento somos invitados a participar de alguna asamblea, alguna reunión, alguna convocatoria, debemos de buscar la principal característica, que es que todo debe de estar centrado en la gloria de Cristo y la proclamación de su palabra. Amén. Esto nos ayuda a discernir, a saber si estamos en un lugar correcto o un lugar incorrecto. ¿Qué era lo que pasaba en Corinto? Lo hemos visto durante todo este tiempo. Corinto era una iglesia con muchas motivaciones aparentemente buenas. Y lo digo así porque era una iglesia que se conocía como la iglesia de la amabilidad. Puede decir, ¿cómo, pastor? La iglesia de la amabilidad. Claro, Pablo dice, ustedes hasta toleran el pecado de una persona que ya se ha exhibido públicamente. Entonces, para mí, la iglesia de Corinto era la iglesia de la amabilidad. Eran muy amables, recibían a cualquiera. Y eran tan amables que si alguien en la asamblea empezaba a profetizar, a dar una palabra de revelación que no estuviera escrita, porque en ese tiempo no estaba la Biblia, separaba todo el culto y la adoración y la gente lo escuchaba. Había toda una condescendencia a los dones. Y en un lugar donde no hay orden, donde no hay una liturgia que busca exaltar a Dios, todo lo que hay es un caos. Por eso hay gente que alimenta su espíritu de rebeldía o su carne en rebeldía, que dice, a mí lo que me gusta son las iglesias que se suena, que se baila, que se profetiza, que se para el culto y alguien empieza a rabashakata, ¿verdad? Le encanta eso. Dice, me encanta todo ese tipo de cosas. Claro, porque ese tipo de cosas alimentan la carne, alimentan el desorden, no ponen foco a la gloria de Dios, sino ponen foco a los dones de los hombres. Entonces, Pablo viene aquí muy claro y nos dice a nosotros, a través de este capítulo, lo siguiente: debemos ser edificados por la palabra de Dios y no por las emociones. Lo cual nos debe de llevar a preguntarnos, ¿qué es lo que tenemos por concepto de que un culto estuvo bueno? Hubo buena música, entonces el culto estuvo bueno. El predicador no es muy simpático, pero el culto estuvo bueno. No vimos que hubiera buena comida al final, pero el culto estuvo bueno. Y hemos lamentablemente crecido, y estamos creciendo, porque cada uno de nosotros sigue creciendo y va evolucionando de alguna manera, en mirar que los cultos buenos son los cultos que tienen emoción, que son vibrantes, que son atractivos y que son llamativos. Cuando lamentablemente estamos perdiendo el enfoque
que el enfoque de un servicio, de un culto, debe de ser glorificar a Cristo, exaltar las grandezas de nuestro Dios, magnificar su santa palabra. Si hoy hemos glorificado al Señor, entonces nuestro culto ha sido bueno para el Señor. Si hoy la palabra de Dios se ha predicado más que las experiencias del hombre, más que los comentarios de información que da el predicador, entonces el culto ha cumplido su objetivo. Porque lo que debemos nosotros promulgar y lo que nosotros debemos de entender, y hermanos, se los digo muy claro, porque con el paso del tiempo ha pasado que mucha gente ha estado muchos años en una iglesia en donde se predica el evangelio de verdad y terminan yendo a iglesias en donde no se predica nada del evangelio, nada, y se sienten cómodos. Nunca entendieron que el culto no era apocentrista, o sea, centrado en el hombre, sino que el culto era Cristo-céntrico, centrado en Cristo. Entonces, Dios desea, ya me comí el propósito, ¿verdad? La proposición, ya. No. Bueno, ahí está la proposición, me apego al bosquejo. La proposición, que Dios nos llama a buscar, sí, dones que edifican al cuerpo, pero especialmente que podamos predicar claramente la verdad, porque el culto no es para el individuo, que eso nos ha enseñado siempre. Salvación es individual, la salvación es personal, y lamentablemente ese desenfoque no encaja con la relación bíblica pactual, porque mi cristianismo no es individual. Mi cristianismo es un cristianismo basado en que Dios salvó a un pueblo para su gloria y yo soy parte de ese pueblo. No es que yo pueda hacer lo que yo quiera. No, yo tengo que estar dentro del pueblo del Señor y glorificar a Dios dentro de ese pueblo. No puedo andar por la vida haciendo lo que yo quiera. No puedo tener un cristianismo inventado a mi manera. Hay un solo tipo de cristianismo, el cual es el que Dios ha dejado, que es a través de su iglesia. Haríamos un ejercicio muy interesante, pero apapachémonos y digámonos: qué lindo eres, cuerpo de Cristo, porque todos, cuando estamos en un solo lugar, somos el cuerpo de Cristo. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que el culto no es individual, sino debe de ser para la edificación común. Todos debemos de edificarnos. Y esto nos lleva al punto número 1, en el versículo 1 de 14, 1 Corintios 14, estamos ahí, versículo 1. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice la Escritura. Versículo 1. Pablo conecta este capítulo con el anterior que vimos hace una semana. Nos dice que el amor siempre es el camino más excelente. La verdadera espiritualidad, nos dice Pablo, no se mide por experiencias, sino por el deseo de edificar a otros. Esa es la verdadera espiritualidad. Y además nos da un punto de aplicación, que es el siguiente: una iglesia madura, dice, no busca lo espectacular, sino lo que sirve para edificar en amor y verdad. Así que, hermanos, si ustedes me dicen a mí: pastor, deberíamos de gastar el presupuesto de la iglesia en hacer un tobogán de 3 pisos para que la gente venga, probablemente la gente pueda venir. Pero debemos de preguntarnos: ¿eso está realmente edificando a la iglesia en la verdad y en el amor? ¿O estamos haciendo cosas para que las personas vengan por su carnalidad? Debemos de entender que el llamado de Dios no es decirle a la iglesia: iglesia, ve y trae a todas las almas como sean, a través de los programas que sean, y haciendo que todo sea muy divertido y entretenido. No, Dios nos dice que no podemos sacrificar la verdad y el amor del evangelio por diversión para que la iglesia se llene. Qué importante ese mensaje y qué trascendental. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto muchos pensaban
Y muchos llegaban por estos dones poderosos, por estos dones fuera de lo común, por estas profecías. Y hermanos, aunque esto fue hace más de 2000 y resto y pico de años, todavía hay iglesias que se llenan por el pancito fresco que viene del Señor y del cielo, por nuevas revelaciones. Nadie quiere abrir su Biblia y entender la verdad del Señor. Solamente quieren nuevas revelaciones, nuevas experiencias, y nosotros tenemos que discernirlo. No podemos pensar que eso es lo correcto. Estamos volviendo a lo mismo que sucedía en Corinto. Así que el Espíritu Santo, como agente de este nuevo pacto que nos ha sido dado por Cristo, produce en nosotros amor por el cuerpo y por la edificación mutua. Por eso les digo que el ambiente que permea un cristianismo individual pareciera ser más bien un espíritu satánico y demoníaco, porque no va a favor de nada de lo que dice el Señor. El Señor nos dice a nosotros que no podemos pensar solo en nosotros mismos, sino que tenemos que pensar en cómo beneficiar a todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo no soy mío. Todo lo que yo haga fuera de la iglesia implica y puede llegar a tener consecuencias a mi congregación y a los hermanos de la congregación, porque somos un pueblo. Amén. Por lo tanto, nos dice el Señor que anhelemos los dones. ¿Cuáles son los dones que debemos de anhelar y cuáles son las cosas que debemos desear? Todas las cosas que hacen que la iglesia pueda ser edificada y crecer en amor. Anhelémoslos. Mire, si aquí alguno de ustedes no sabe cantar, pídale a Dios cantar para que la iglesia se vea edificada. Si alguno de ustedes no sabe enseñar y hay cupo para que se enseñe, pídale a Dios para que le dé los dones que la iglesia necesita. Si alguno de ustedes quiere aprender sonido, quiere aprender video, quiere predicar, pídale a Dios ese deseo. Deseo de tener los dones que le sirvan a la congregación. Nosotros debemos de decirle al Señor, aquí estamos, todo lo que somos te entregamos. Y vamos a ver la bendición del Señor sobre nuestra iglesia y sobre nuestras familias. Amén. Punto número 2. Hablar sin edificar es hablar en vano. Bueno, muchos de nosotros ya hablamos y no edificamos, ¿verdad? Pero este punto es importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el versículo 2 al 5 dice, vamos conmigo, de 14, capítulo 14, versículos 2 y 5. El que habla en lenguas, perdón hermanos, que no sé. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Lenguas, en este contexto se refiere a idiomas, ¿verdad? No lenguas que a usted le han enseñado, sino lenguas en idiomas extranjeros, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. La palabra profetizar en el griego es predicar. Se utiliza profetizar porque el que profetiza habla las palabras de Dios. Si usted viene hoy y abre su Biblia, lo que está hablando son las palabras de Dios, entonces está profetizando, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Luego dice que lo hace para la edificación, no para el ego. Hoy en día están llenos los videos plagados de gente que profetiza, entre comillas, y no edifican a nadie. Usted lo ve. El otro día estaba hablando un predicador, voy a tomar esto de ejemplo, y él decía, Dios me habló, Dios me dijo, construye este templo, y luego me dijo, construye una bodega, y él le dijo, ¿para qué, Señor? ¿Para qué voy a construir una bodega a la par del templo? Para darte los carros último modelo que te voy a dar por obediencia y haberme construido un templo. Hermanos, eso no edifica a nadie, eso no exhorta a nadie, y no consuela a nadie, por lo tanto no es un don para la iglesia. Es una exhibición del ego de un hombre, y al final construyó la bodega y tenía el Rolls Royce y todo lo que quería, porque hay gente que no discierne eso, no lo discierne. Dicen, qué raro, ¿por qué me pidieron $50,000 hoy en la iglesia? ¿Verdad? No lo disciernen.
Así que muchos hablan y no edifican a la iglesia. Debemos de pasar por un filtro de las enseñanzas, inclusive que hay en esta congregación. Porque si usted cree la verdad a ciegas, entonces ha caído en una secta. Tiene que realmente mirar a la luz de la Escritura que si lo que estamos predicando se apega a la palabra de Dios. Debemos de ver si realmente estamos edificando al cuerpo de Cristo, exhortando al cuerpo de Cristo, consolando al cuerpo de Cristo, y si nos distinguimos de todo este tipo de hombres egoístas que no les importa edificar a la iglesia, sino simplemente satisfacer su propio ego y beneficio. Ahora debemos de entender que la profecía debe de ser dada, la palabra de Dios debe de ser dada de forma clara, inteligente, bíblica y edificante, ¿verdad? Hoy el púlpito debe de estar lleno de la palabra de Dios y no de experiencias, ni de emociones, ni de frases sin sentido. Debemos de decir, y esta experiencia que contó el pastor, ¿cómo nos lleva a Cristo? No me lleva a Cristo de ninguna manera, entonces debo de descartarlo. Debo de descartar la experiencia. La predicación es el medio más ordinario de la gracia de Dios. No podemos nosotros mirarlo de otra manera. Hoy en día la gente espera que mientras predicamos haya una luz que salga detrás de mis orejas y refulge a todos los que están atrás, y entonces todos entren en un estado de éxtasis aplaudiendo cada palabra que yo digo. Hermanos, nosotros no debemos de buscar que nuestras palabras sean aplaudidas, sino que mis palabras lleguen a su corazón, que lo inquieten, y es más, que se queden calmos usted pensando, ¿realmente estoy discerniendo la palabra del Señor? ¿Estoy masticando las palabras del Señor? Porque muchas palabras pueden despertar muchas emociones, y nosotros podemos tener una iglesia muy emocionada. Claro, es muy difícil mantener una iglesia muy emocionada, más cuando hay personas que se bajan tanto y se deprimen. Hermanos, lo más atractivo para una iglesia y lo que genera un negocio es que todos estén emocionados. Claro, porque si todos están emocionados y están contentos y la palabra no les está llegando, no se arrepienten, simplemente vienen a la iglesia y se sientan a esperar una emoción más. Y no es ese el llamado que Dios le ha hecho a la iglesia. Últimamente he visto y estamos viendo que las iglesias han dejado de ser iglesias, se han vuelto clubes sociales, y que viene el Día del Padre y que hay que comprar inflables para el Día del Padre y que hay que hacer actividades para el Día del Padre y todos los padres tienen que tener su regalo y la prédica tiene que estar centrada en el Día del Padre, y así con cada temática que surge en el año. Yo solamente digo una cosa, yo me imagino a Pablo en estos tiempos diciendo, yo solo quiero ser pastor, no quiero ser animador de fiestas, no quiero ser preparador de bocadillos, que no tiene nada de malo preparar bocadillos, pero me estoy refiriendo al énfasis de que la iglesia ha perdido su norte, ha perdido su propósito. ¿Cree la iglesia que tiene que buscar mantener a la gente emocionada, en movimiento, contenta, feliz, gustosa, y se han olvidado de la cruz, del evangelio y de la verdad de Cristo? Se han olvidado. Por lo tanto, discernamos, no seamos como los tontos y los necios que ven otras congregaciones y dicen, ay, es que esta iglesia sí puso un inflable, ¿por qué redención no pondrá uno? Porque ese no es nuestro énfasis. Nuestro énfasis no es mantener a la gente entretenida, no es mantener a las familias unidas nada más. Claro, deseamos que las familias estén unidas, que los matrimonios estén unidos, pero más que eso, deseamos que cada uno entienda que Cristo es su Señor y su Salvador, y que sin Cristo no hay inflable que sostenga una familia. Eso es correcto. Amén. Se está predicando la verdad. Punto 3. Por eso digo, la claridad en el culto es esencial para la edificación. Versículos 6 al 11. Vamos ahí. 1 Corintios 14, 6 al 11. No se pierdan, hermanos.
Vean qué tremendo. La claridad en el culto es esencial para la edificación. ¿Estamos siendo claros cuando llamamos al pueblo a adorar? Sí, ¿verdad? ¿Estamos siendo claros cuando llamamos al pueblo a la oración? Sí, ¿verdad? ¿Estamos siendo claros cuando llamamos al pueblo a la cena del Señor? Sí, ¿verdad? Y estamos siendo claros cuando le decimos a la iglesia que va a oírse la predicación también. No estamos en un éxtasis así, en un desorden donde Mario o alguna persona dice: hoy no hay prédica porque el Espíritu Santo tomó esto. No, tenemos que ser claros. Y Pablo nos dice: ¿de qué aprovecha si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Pone un abanico y una gama diciendo: en una iglesia no todo es profetizar, en una iglesia no todo es adorar, en una iglesia no todo es danza, en una iglesia no todo es alegría, en una iglesia no todo es una cosa. La iglesia está compuesta para que en todo su programa sea glorificado Cristo. No podemos nosotros llegar y decir: vamos a hacer las cosas como a nosotros nos gusta, porque nosotros tenemos una manera ya de hacerla, y la manera es: el gozo está aquí. Y me ponen esa canción 30 veces y todos vamos a bailarla. Eso no tiene lógica, no tiene orden, no tiene culto racional. Y Pablo le decía eso a la iglesia de Corinto. Imagínense esa iglesia como era: Rambo saca la cara, y 3 horas de Rambo saca la basura. 3 horas de puras lenguas. Bueno, hermano, vamos a pararlo ya porque vamos a predicar. No, hermano, Cristo está aquí, el gozo del Señor, aleluya. Y no había predicación, no había orden, no había decoro. ¿Y qué decía la gente que era inconversa? Esto es una bandida de locos, gente sin cordura, gente desquiciada. Y hoy en día nosotros lo vemos. Ni siquiera hay gente que toma en serio a los cristianos que se lanzan en política. Porque ¿qué dicen? Dios me reveló que tenía que hacer esto, esto y esto. Y dicen: ¿quién le reveló? Dios. ¿Y cómo Dios le reveló eso? Tuve un sueño y vi esto y vi lo otro. Y todas esas revelaciones hacen que el evangelio sea vituperado y exhibido, y siendo también tomado como un ridículo. Pero si viene un hombre serio, que su vida está basada en los principios del Señor y quiere tener una aplicación a este gobierno de algo así por el estilo, la gente lo va a tomar en serio, porque pone la palabra de Dios por sobre sus experiencias y vive la palabra de Dios en plena convicción moral y civil. Así que, hermanos, Pablo hace una exhortación contundente. Argumenta que no se entiende lo que se dice. Y cuando no se entiende lo que se dice, entonces no hay edificación. Por eso hay que ser tan claros cuando predicamos. Amén. Ilustra con instrumentos musicales y nos dice que cuando se oye una orquesta es complicado distinguir los sonidos, a menos de que usted sea un experto en música. Pero yo un día de estos oí Orquesta Sinfónica Nacional y lo único que oía era: ¿cuál es el trombo? Que usan para música banda. A mí me encanta ese instrumento. Y yo lo distinguía porque me gustaba. Los demás, yo no sé si era el clarinete o el violín, yo no sé, sonaba muy bien, pero no los distinguía. Y lo que nos dice Pablo es que cada cosa tiene que tener su momento y su orden para poder distinguir dónde estamos obedeciendo y teniendo un culto racional. Por eso que si yo estoy hablando, nadie puede estar cantando. Y si alguien está cantando, no es tiempo de leer la Biblia. Es complicado, ¿verdad? Más cuando tenemos tanto déficit atencional, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda, aún en nuestras debilidades, hasta el día del Señor Jesucristo. Así que concentrémonos en el culto y sepamos que es para el Señor. El culto no debe de ser un caos carismático. Dios no se glorifica en la confusión. Yo no sé si usted ha ido a una reunión, que probablemente sí, en donde todos están profetizando y hay profecía multitudinaria, y usted al final queda así como: Dios solo está edificando a fulano, sultano, el liderazgo. Que pase solo el liderazgo de la iglesia y el pueblo raso que se quedó ahí sin bendición. No hay orden, ¿verdad? Así que cito a Calvino. Calvino decía: no es posible edificar a la iglesia
sino por medio de la voz clara del Evangelio. Que es cierto, el hermano del Señor lo decía y lo remembramos. Punto 4, el entendimiento es vital en el culto cristiano. Pero en la iglesia, dice versículo 12 al 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hoy en día nadie se va a parar a hablar en mesopotámico, pero muchos toman su bosquejo en la escritura y dicen la palabra en griego, en el original, cariós, y empiezan a hablar y usted no entendió nada. Luego usan palabras de domingo, estrafalario, cosas así de ese estilo, y usted dice, no entendí nada, pero sonó muy bien, pastor, sonó excelente. Y lo que el Señor nos dice a nosotros es que debe haber entendimiento. Y la meta principal de cada uno de nosotros, los que enseñamos, y yo como pastor, es que usted me entienda, aunque es difícil, pero me entienda. Pablo valora más 5 palabras claras que 10,000 incomprensibles. Por lo tanto, muchas personas defienden bosquejos de 3 horas, pero debemos de entender que si la iglesia entiende que Dios es amor a través de una forma de aplicación, hemos logrado el objetivo. Hemos logrado que la iglesia entienda que Dios lo llama a amar. En este caso, Pablo nos dice que nuestra adoración debe de ser con entendimiento y con orden centrada en Cristo. Por lo tanto, la palabra estrella en esta mañana y a través de esta prédica es solo una: cristocéntrico, culto cristocéntrico, iglesia cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es el propósito, que estamos aquí para exaltar la verdad de Cristo, el carácter de Cristo y la persona de Cristo, y que aquí vinimos a adorar y a exaltar a Cristo y a bendecir a su iglesia. Así que no esperemos otra cosa del culto. Hemos cumplido con el propósito del culto cuando Cristo ha sido glorificado. Amén. Quiero terminar con esta conclusión y que veamos el Evangelio. La iglesia de Corinto había confundido la verdadera espiritualidad con el desorden emocional. Pablo corrige esto con la teología del culto basada en la edificación común, la claridad de la palabra y la centralidad del entendimiento. Ser edificados en la verdad y en el orden significa priorizar la predicación bíblica, el amor mutuo y el respeto y la reverencia a la adoración. Y aunque estas palabras suenen muy guionizadas o muy estructuradas, quiero que calen en su corazón. Una iglesia tiene que tener predicación bíblica, pero también tiene que tener aplicación bíblica. No podemos decir ser los garantes de la verdad y no aplicar la verdad en nuestras vidas. No podemos decir nosotros conocemos la sana doctrina y que la sana doctrina no rija nuestra forma de pensar. Tiene que ser lo que rija lo que somos. Así que las aplicaciones finales son estas. Evalúa tu vida de adoración. Evaluémosla. ¿Busca usted experiencias o está buscando el crecimiento en la verdad, o sea, en la Biblia? Como iglesia, ¿valoramos más las emociones que la predicación fiel? Y por último, oremos para que el Espíritu Santo nos avive a nosotros para que podamos recibir edificación de la palabra, porque algunos dicen, uy, qué pereza, viene la palabra, esa es la parte que más me aburre, me duermo. Ora al Espíritu Santo, dígale, Señor, dame entendimiento, Señor, ayuda al predicador para que no se le trabe la lengua, para que pueda predicar claro y yo le pueda entender sencillo todo lo que me quiere decir. ¿Por qué? Porque debemos de entender que Cristo está hablando cuando el predicador habla. Y como dice el Salmo, cuando Dios hable, calle toda la tierra. Nunca se me va a olvidar lo que dice en Habacuc. Les voy a decir por qué. Creo que esta experiencia personal tiene aplicación.
Yo estaba en un comedor con un montón de gente que vivía en la calle. Tenía como 24 años. Sí, hace mucho. Y con 24 años nunca se me va a olvidar que esos hombres llegaban con un hambre en la mañana a buscar comer, porque todo el día estuvieron en la calle consumiendo cosas. Y llegaban a ese lugar y nunca se me va a olvidar, llegaba uno de ellos y señalaba un letrero y les hacía todos. Y el letrero decía: calle todo hombre ante la presencia del Señor. Y él decía: aquí ya está el Señor, cállense. Y yo me quedaba impactado. Yo decía: qué reacción más fuerte. Todas las emociones, todos los sentimientos que tenían que ser aplacados en ese momento, porque si no, no les daban comida y tenían que oír lo que el predicador iba a decir. Y eso era porque dependía de su supervivencia. Si no se callaban, no comían, se morían de hambre. Hermanos, si nosotros viéramos la palabra de Dios los domingos como algo vital de nuestra supervivencia, probablemente pondríamos demasiada atención. ¿Tiene o no tiene aplicación lo que acabo de decir? Claro que sí. Cada uno de nosotros debe de guardar silencio, y como dice el libro de Isaías, así como la sierva mira la mano de su señora, así nosotros debemos de estar. Miraba la sierva la mano de su señora por lo que le iba a dar de comer. Hoy nosotros estamos en la misma posición, siervos y esclavos, diciendo con nuestra boca abierta: Señor, aliméntanos del pan de vida que nos vas a dar este domingo. Amén. Bendito sea el Señor. Y aquí viene el llamado al evangelio. Dios está verdaderamente entre nosotros. Amén. Cuando la palabra de Dios se abre, Cristo está en su iglesia. Cristo está aquí. Hermanos, no debemos de dejarlo como un decir, debe de ser un hecho. Cristo se ha presentado hoy en este salón. Es más, celebramos una cena simbólica con elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor, simbólicamente. Y Cristo está aquí entre nosotros. Por lo tanto, la primera cosa que debemos de entender cuando queremos llevar esto al evangelio es que a la iglesia venimos. Está Mario, está Luisa, es más, por allá está Andrés también, y también está Estercita. Pero también debemos de entender que el que vino también fue Cristo. Por lo tanto, si Cristo está entre nosotros, comportémonos como si Cristo estuviera entre nosotros, ¿verdad? Cuando el culto se ordena conforme a la palabra, cuando se predica con claridad y se adora con entendimiento, algo glorioso sucede. Estas expresiones usted las ha oído en otros contextos. Algo grande viene. Pero le dejo decir que algo está sucediendo grande aquí, y es que Cristo está presente entre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí se me puso la piel de gallina porque analizar que el Señor está aquí entre nosotros a mí me da un poquito de miedo, porque el Señor sabe cómo soy yo y me mira con sus ojos, y lo que veo en sus ojos son llamas de fuego, y quiero arrepentirme, también quiero adorarlo, quiero postrarme en sus pies, pero no debo de sentir un deseo de también arrepentirme, ¿verdad? Entonces analizo que Dios está entre su pueblo. Dios no está conmigo nada más, no está aquí en mi pecho y lo siento como un calorcito, no. Dios está entre su pueblo. Este es su pueblo, y Dios se pasea entre las sillas de su pueblo, y aun cuando comemos está con nosotros. Por lo tanto, todo debemos de hacerlo con orden. Y esa presencia, hermanos, no es emocional, ni tampoco es mística. Aunque usted no lo sienta y no lo vea, Cristo no va a dejar. Cristo no se va a ir porque usted no lo sintió. Él no se va a resentir. Él está ahí, aunque usted no lo sienta, aunque usted ni fu ni fa, pero Él está aquí. Y eso hay que entenderlo. Y nadie en este mundo va a poder cambiar eso, ni yo como pastor. Le voy a decir a usted: hermano, no sienta a Cristo. Cristo no está aquí, Él siempre va a estar aquí. Así que es una verdad santa, verdadera, y que puede llegar a transformarnos si realmente la entendemos. Si realmente entendemos que cuando alguien viene aquí y la música no salió como debíamos, no debemos decir, Cristo está aquí, Cristo está viendo la adoración que todos estamos haciendo,
Quizás no sale de la mejor manera, pero Cristo está aquí, se aguanta, sigue estando aquí. Así que en 1 Corintios 14, 24 y 25, Pablo dice, cuando un incrédulo entra y oye la palabra clara y poderosa, dice que es convencido, se postra y reconoce, Dios está verdaderamente entre vosotros. Eso es lo que dice un impío. Eso dice Pablo. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de reconocer que Dios está con nosotros? Este es el clímax de un culto ordenado. No solo que los creyentes sean edificados, sino que los pecadores también sean alcanzados. Por lo tanto, un culto ordenado es un culto que puede llegar a ser de mejor acceso para que el evangelio sea predicado. Amén. Hoy, si estás aquí y aún, y lo voy a decir de una manera clara, porque todos los días me preocupo por sus almas, y cada semana espero que si el Señor viene esta semana, ustedes puedan irse y podamos irnos con el Señor. Así que les digo a ustedes lo siguiente: si usted hoy está aquí y ha rehuido de Cristo, se ha alejado del Señor y ha venido y hoy Dios lo ha traído con el propósito, no vino solamente a ventearse el cuello, vino con el propósito de que Dios lo trajo para que escuche esto. Dios no es un Dios lejano ni confuso. Él se ha revelado con claridad en la persona de su Hijo Jesucristo. Cristo es la palabra viva, la verdad eterna que descendió para hablar al corazón humano para perdonar mis pecados y sus pecados y para darle vida y sacarlo de la muerte. Y esta es una preocupación fundamental, porque al final cada culto nos refleja que Cristo es nuestro Salvador. Así, hermano, usted vino aquí para que yo le recuerde que Cristo lo ha salvado. Por lo tanto, debe depender de Él, y que si hoy viene el Señor, usted esté cuentas con Él y se vaya con Él. Eso glorifica a Cristo. Hombres que reconocen su pecaminosidad. No necesitas, escúchame muy bien, para que tu discernimiento se abra y lo mantengas activo, no necesitas señales extrañas ni experiencias emocionales. Lo que necesitas es saber y ver a Cristo crucificado, resucitado y proclamado en esta iglesia. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ven con arrepentimiento, cree en el Evangelio y recibe la vida que solo Él puede dar. Amén. Ven al Señor, porque todo el orden y todo lo que he preparado y lo que se ha preparado en este culto glorifica a Cristo, pero también te lleva el mensaje de que recuerdes que Él es tu Salvador. Amén. Llévate eso en el corazón. Y las palabras que Pablo nos habló en 1 Corintios 14. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra santa que ha sido predicada.